La presentación que voy a hacer hoy se titula Conflicto de interés en la investigación clínica y la he organizado en 4 capítulos. Daré una introducción para quienes no conocen el sistema de autorregulación, compartiré algunos datos de contexto, me referiré al marco deontológico y citaré algunos desafíos que vemos nosotros. En cuanto al sistema de autorregulación, decirles a ustedes que nuestro organismo fue fundado en marzo de 2005. Tengo el honor de haber sido director fundador de este organismo y los objetivos que tenemos son promover una cultura de ética, integridad, transparencia y rendición de cuentas en las empresas que forman parte del sector farmacéutico establecido en México y que son miembros de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de sus asociaciones. Otra tarea que tenemos nosotros es constatar el cumplimiento de los códigos, particularmente en 3 aspectos, pero no solo. Apego a los principios éticos que están definidos en los códigos de buenas prácticas de promoción y la interacción con organizaciones de pacientes. Nuestra tarea es acompañar, asesorar a las empresas en procesos de capacitación y un elemento crucial para nosotros es que las empresas desarrollen al interior de la organización un protocolo para monitorear de manera que al identificar factores de riesgo que pueden ser contrarios a la ética y a la integridad, lo puedan prevenir, corregir y en su caso erradicar si así corresponde. En síntesis, todo esto que es la parte fundacional del Consejo de Ética y Transparencia, que en adelante le llamaré CETIPHARMA, es la autorregulación como su estrategia central. Esto es muy importante porque uno de los sectores más regulados a nivel mundial es el sector farmacéutico. Tiene vigilancia de las autoridades regulatorias, tiene la obligación de cumplir con normas y estándares no solamente nacionales sino también internacionales, y lo que hacía falta para poder complementar esto era contar con códigos propios de conducta, de ética y de integridad. ¿Cuáles son las características de este organismo? Pues somos un organismo en donde todas las decisiones se toman de manera colegiada. Tenemos autonomía de gestión, no tenemos ninguna intervención de ningún representante de la industria farmacéutica en términos de las decisiones que toma el Consejo. Actuamos con integridad, que eso es una de las circunstancias que llevaron a elegir desde un inicio a los integrantes de este Consejo. Estamos como corresponde armonizados en lo global y en lo local, y desde luego hacemos de la autorregulación nuestra plataforma que nos permita demostrar que la confidencialidad, actuar con confidencialidad, la imparcialidad en nuestra gestión y la transparencia en todas nuestras acciones. ¿Cuáles son los principios éticos rectores que están establecidos en nuestros códigos? El respeto a la dignidad de la persona, actuar con honestidad en la interacción que hacen todos los integrantes de la industria farmacéutica con los profesionales de la salud, actuar con responsabilidad social, con integridad e, insisto, transparentar las acciones que son de interés para toda la sociedad, el conocer cuál ha sido el resultado de las gestiones y de las interacciones de la industria farmacéutica con los profesionales de la salud y con las instituciones. Este consejo está integrado por consejeros independientes de diversas disciplinas. Lo preside el doctor Moctezuma Barragán, que es doctor en Derecho, la doctora Jacqueline Béchard, doctora en Ciencias Sociales, y que concluyó una labor muy importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, el doctor Alberto Lichfield, académico, el ingeniero José Girán Barnés, es una persona que viene del campo de la disciplina de la farmacia y la química, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber, pediatra, es presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, el doctor Germán Fajardo Borchi, director de la Facultad de Medicina. Para nosotros era muy importante que hubiera la representación de una escuela formadora de los futuros médicos, y el doctor Enrique Rodas Barajas, académico de mucho prestigio y que está muy enfocado a todos estos temas de la calidad y del desarrollo de los sistemas de salud. Este consejo, cuando sesiona, participan representantes de la industria
y solamente son 3 representantes. El presidente de la Cámara, que es vicepresidente del CETIPHARMA, y 2 consejeros que están ahí mencionados, el ingeniero Fácil y el ingeniero Juan. Me detengo aquí para hacer una precisión. En todos los casos en los que el CETIPHARMA conoce de que alguna compañía farmacéutica está actuando fuera de los códigos de ética, el Consejo delibera y establece colegiadamente si procede o no una investigación. Esta investigación de oficio solamente intervienen los consejeros independientes. No puede y no debe participar ningún representante de la industria farmacéutica, porque ahí se generaría un conflicto de interés y porque esto afectaría la imparcialidad de nuestro trabajo. En la parte operativa está el maestro Marco Iván Escoto, que es secretario ejecutivo, y su servidor como director general. Tengo el honor de haber sido director fundador del CETIPHARMA. Y por transparencia, es muy importante decirles a ustedes que nos siguen que en la estructura operativa nosotros estamos contratados y recibimos el movimiento por hacer nuestro trabajo. El caso de los consejeros independientes es distinto. Los consejeros independientes todos son pro bono. De tal manera que esto también así se señaló para evitar nuevamente circunstancias de conflicto de interés. ¿Cuáles son entonces nuestros ámbitos de acción? De manera resumida, nuestros códigos se concentran, pero no solo, en la promoción de medicamentos autorizados. Es decir, que toda la información que está fluyendo de las compañías farmacéuticas hacia los médicos sea una información que responda a principios de ética y de integridad. En la educación médica continua que apoya la industria farmacéutica ha de ser de calidad certificada. El apoyo a investigaciones clínicas resultadas en principios éticos y la prescripción de medicamentos priorizando el beneficio del paciente. Ese es el campo de trabajo en donde estamos nosotros haciendo la aplicación de nuestros códigos. Pero esto es muy importante que tengamos presente en qué contexto está funcionando para poder hacer el vínculo entre una decisión y un organismo y lo que está marcándonos la regla. Tan solo algunos ejemplos. Primero, es importante señalar que el trabajo de las empresas de la salud, denomínense de dispositivos médicos, de vacunas y de otro tipo de medicamentos o de bienes para la salud, ha sido un trabajo que viene precedido no solamente de unos años, sino ya es secular. Nada más recordemos cuando el doctor Balmis trae la vacuna contra la viruela a México, pero posteriormente se produce a gran escala y esto lo hacen las empresas farmacéuticas y algunas empresas paraestatales que están en este campo. Y cómo no reconocer la aportación de los antibióticos hasta hoy, la farmacogenómica, en todo lo que significa la atención y los cuidados de la salud de las personas. Pero desde luego que en todo este trayecto debe de apegarse a principios éticos, porque el bien mayor a tutelar es la seguridad de las personas. Si las empresas, como lo están haciendo, cumplen con los estándares y las regulaciones de la seguridad de sus productos, sean medicamentos biotecnológicos o medicamentos farmacoquímicos o dispositivos médicos, entonces hacemos el vínculo de la seguridad de la persona, garantizando que los bienes van a estar en esa misma dirección. También en este contexto señalar que los avances tecnológicos tienen una incidencia en nuestro trabajo y tan solo señalar que el médico, yo soy de la generación que iniciamos nuestro trabajo con nuestro otoscopio de Pinar y con nuestro otoscopio auricular y un baumanómetro cuando íbamos a hacer nuestro servicio social. Hoy la tecnología permite tener las apps, permite tener la telemedicina, permite que los médicos en servicio social en lugares remotos puedan consultar a sus maestros o a sus instituciones de salud cuando enfrentan un problema complejo de salud. Es decir,
La tecnología bien aplicada, la tecnología bien distribuida es una realidad que es importante, pero también su uso debe ser muy responsable en términos de su aplicación, pero también lo más equitativo en términos de su distribución. México, el Sistema Nacional de Salud y la forma de atender la salud hoy lleva a la concurrencia de médicos generales, médicos familiares y lo que hoy se denomina hasta los subespecialistas. Déjenme decirle que esto es importante porque justamente los grandes problemas de salud que hoy tenemos, hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, etcétera, pues lo que hay que hacer es prevenirlos desde tempranamente y eso lo podemos hacer quienes actuamos como médicos generales. Cuando hay una circunstancia en la que la salud de la familia es importante para el núcleo, entonces está todavía la generación de médicos familiares que su especialidad data de fines de los 60s y los 70s en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y hoy estamos con médicos especialistas y subespecialistas porque la evolución en el campo del conocimiento, la evolución de la comprensión de la complejidad de las enfermedades y de las diversas formas en que estas se expresan en los enfermos, en las personas, requiere de una actualización permanente y de estar distribuyéndose a los tres ámbitos en los que actúa el profesional de la salud. Perdón. Algunos datos tan solo del contexto. Hoy tenemos en esta gráfica tomada de una presentación del doctor Pablo Curi cómo ha ido la evolución de los 80 hacia acá en el crecimiento de las enfermedades cardiovasculares. Está en esa gráfica en azul. La diabetes mellitus ha tenido un crecimiento en su diagnóstico y su multiplicación en la sociedad de casi el 300%. Los tumores malignos y al revés, las enfermedades infecciosas y parasitarias tienen un declive. Lo importante es que tengamos claro la complejidad de este panorama epidemiológico, porque no podemos de la noche a la mañana decir, pues entonces ya no vamos a investigar sobre problemas de enfermedades infecciosas o parasitarias. Tenemos que seguir trabajando en ello. Sobre todo en los tiempos presentes, en los que ustedes lo saben, hay una alerta mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la resistencia a los antimicrobianos, en la cual acá en México la Comisión Nacional de Bioética ha tenido un papel importante en la declaración de la obligatoriedad de trabajar en este campo. Otro elemento de contexto, la cifra no está actualizada porque es del 2015, ya están registrados más millones de mexicanos, pero nada más lo que quiero llamar la atención de ustedes es cómo ha habido la evolución en donde el crecimiento de los médicos especialistas es superior al crecimiento de médicos generales, cuando precisamente es lo que necesitamos. Más médicos generales certificados para estar actuando en la atención primaria y que se les reconozca como profesionales que son tan importantes como el médico especialista. De tal manera que, y otras áreas del conocimiento en donde intervienen los trabajadores de la salud, en el campo de la nutrición, en el campo de la salud mental, en el campo de la biofarmacéutico, etc. Entonces, esto tan solo para hacer una descripción de esto. Esto es como está la pirámide demográfica, pues tenemos cómo se ha ido la base ancha que conocimos, dos de mi generación, que era la población infantil, se ha ido reduciendo y ahí ustedes tienen cómo ha ido creciendo la población de la tercera edad o de juventud acumulada como yo. Entonces, esta diapositiva nos permite ver cómo está constituido por el número total de población y cómo ha ido evolucionando con base en una información del CONAPO y llamo la atención tan solo sobre cómo un grupo de población 15-59 que son, como ha dicho el doctor Frank y Alberto Foros, México es el resultado de sus éxitos. Hoy tenemos población que tiene más años de vida, pero lo que nos interesa es qué calidad de vida es la que tenemos que cuidar. Cuando nací,
la esperanza de vida al nacer no era superior a 50 años de edad, o sea, nací en el 49. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en el 2018, 2019, casi 70 años después, esto se ha modificado significativamente. Entonces, en este elemento de contexto llamo la atención de ustedes y ya me voy a ir acercando al tema central de cómo está la distribución de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigación en las instituciones. En las primeras barras corresponden, a los investigadores del Sistema Nacional que forman parte del grupo de institutos nacionales, de hospitales regionales de alta especialidad, y ahí es donde tenemos una mayor concentración de este tipo de personas altamente especializadas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, allí están las cifras, es un poco más homogéneo, y en el caso del ISSSTE todavía no alcanza esta velocidad que las demás instituciones tienen. Esto es muy importante, por una razón, porque en la interacción de la industria farmacéutica con los profesionales e instituciones de la salud para promover, apoyar, financiar ensayos clínicos, este es el tipo de profesionales de la salud con los que tienen que interactuar, pero más importante que ello, en la población que acabo de describir, es el principal cuidado que debemos de tener en todos nuestros trabajos. Todo esto, entonces, contando con lo que es nuestro sistema de autorregulación y un contexto de lo que ocurre en México de forma muy general, ahora nos vamos a describir el marco deontológico que nos rige en lo nacional, además de las leyes, de las normas y de los lineamientos que expiden las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar códigos de ética, típicos códigos deontológicos como los de buenas prácticas de promoción y de interacción con las organizaciones de pacientes. Hemos hecho convenios de corregulación con la COFEPRIS, pues también nosotros podemos dialogar con la COFEPRIS y decirle, pues ustedes están dilatando en el otorgamiento de un permiso. Está en el registro de un comité de ética e investigación, en el registro de un protocolo clínico. Esto ha ayudado, no la interacción, sino un conjunto de instituciones que han participado, y que esto poco a poco se ha ido acelerando, pero no ha estado desprovisto de tensiones como todo tipo de decisiones que llevan a establecer reglas más claras de la actuación. Tenemos un código para fórmulas infantiles que suscribimos con la CANINEC, y desde luego estamos muy vinculados con las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, porque justamente una ley que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que rige a los servidores públicos, de los cuales todos ustedes forman parte, deben de cumplir, sobre todo en las interacciones que hacen con particulares, no solo con la industria farmacéutica, sino con todos aquellos particulares que tienen alguna interacción con las instituciones de salud. Y recientemente se ha acordado el Código de Buenas Prácticas con los CROs, febrero del 2018, y ya me referiré más adelante a ello. En el campo de lo internacional, nosotros formamos parte del organismo rector que tiene su sede en Ginebra para la industria farmacéutica, y estamos nosotros alineados a los códigos de la Federación Internacional. Desde luego tenemos en esta federación participan periódicamente representantes de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Médica Mundial. Nos suscribimos a los acuerdos internacionales en bioética y, sin duda, a los principios que van desarrollándose a nivel regional en el Foro APE o por transparencia internacional. En síntesis, nuestro marco deontológico incluye tanto lo nacional como lo internacional, porque habrán de saber ustedes que las empresas establecidas en México, hay un grupo de ellas que son empresas multinacionales y que están adheridas a asociaciones que forman parte del Consejo de la Canifarma. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, me parece importante señalar cuáles son los aspectos fundamentales del ciclo del medicamento, y uno de ellos es investigación y desarrollo. De ahí la importancia de esta conversación con ustedes sobre el conflicto de interés.
El ciclo se completa con la parte en la cual se debe de registrar y si no está autorizado el medicamento por la Autoridad Sanitaria Nacional, no se puede distribuir en este país. Esto es pensando en la seguridad y en la protección de la salud de las personas. Desde luego el tema de la prescripción, en donde hay reglas de cómo deben de interactuar los representantes de las empresas farmacéuticas como médicos, no deben de tener ninguna acción en donde no se respete los hábitos de prescripción de los médicos y desde luego participar con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en el reporte de efectos adversos. En síntesis, estos aspectos están en una plataforma, en un piso fundamental que está regido por la ética, la integridad, el apego a la legalidad, la transparencia y la responsabilidad social. Las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud han estado siempre muy cuestionadas y en tensión constante de diversa índole. Hay quienes reconocen que se complementan en el desarrollo y producción de conocimiento, comparten un propósito común, la salud de las personas, pero la industria también tiene otro propósito, que es el recuperar las inversiones que ha hecho en esto, y en eso tenemos que seguir haciendo las cosas cada vez con mayor cuidado vinculados a la responsabilidad social, y ambos contribuyen en la salud pública y la educación médica continua. ¿Qué cosas se les cuestiona? Pues la transparencia y su interacción. No en todas partes, no en todo el país, hay los mismos niveles de transparencia. En las grandes ciudades en donde hay más posibilidad de hacer seguimiento, esto ha ido avanzando significativamente. La exigencia para que en el apoyo a las investigaciones se apeguen a los principios éticos universales y a los principios éticos establecidos en la normatividad y los lineamientos que ha expedido la Comisión Nacional de Bioética en este sentido, y la obligación de hacer públicos los comités de investigación, los investigadores principales, que no hay conflicto de interés o que existe conflicto de interés para que se conozca cuál es el alcance de su acción en este tipo de contribuciones. En lo internacional, desde luego que nos apegamos a la Declaración de Helsinki, no hemos alcanzado todavía el sumum de todo este tipo de principios que están señalados en la investigación médica, pero lo que sí les puedo decir es que todo ello ha sido un elemento rector en el desarrollo de nuestros códigos, y todos los elementos que están allí del reporte Vermont y de los lineamientos internacionales en materia de ética y bioética en la investigación biomédica. Es tan solo para ejemplificar que no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en el marco internacional. Ahora bien, respecto a nuestros códigos deontológicos, que esta es, si se me permite, la parte aplicativa, la parte operativa de si los principios éticos efectivamente han sido incorporados como una forma de ser. Siempre en las compañías farmacéuticas yo les señalo, bueno, pues ustedes podrán firmar que van a cumplir con el código de ética, pero eso se tiene que demostrar. Y se demuestra actuando, porque si no hay evidencia de actuación, pues difícilmente podemos hablar de que estamos avanzando en este tipo de tareas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la información médica que le entregan a los médicos, debe estar apegada a la verdad científica. ¿Por qué lo hemos establecido? Porque cuando iniciamos toda esta experiencia en el año de 2005-2006, los primeros casos que enfrentamos era de información sesgada, información incompleta que se le entregaba a los médicos a través de los brochures o de información impresa. Después nos ha venido a desplazar en una forma impresionante la información que corre por las redes, por los sistemas, por la vía electrónica. Desde luego que las investigaciones estén apegadas a principios éticos. Muy importante, la obligación, además de legal, moral, ética, de reportar los efectos adversos, tanto de los medicamentos en sus distintas fases de producción y desarrollo, como cuando están ocurriendo los ensayos clínicos en los que están participando seres humanos que están expuestos a riesgos, pero también a beneficios, si con todo esto, cuando todo esto tiene resultados positivos. El fomento al uso apropiado de los medicamentos. Recuerden ustedes que hace 5 años, a lo mucho, había toda una profusión de medicamentos milagro. Estas comparaciones que decían, bueno, mi medicamento te cura en 2 días, pero no hay ninguna evidencia de ello.
o atribuyéndole a los medicamentos características que no tenían o propiedades terapéuticas que nadie le había autorizado. Entonces, esto es una fundamental, y en cada conferencia, cuando las empresas contratan a un médico para que hable de algún tema relacionado con esa compañía, tienen que poner en el contrato, y ya lo vemos nosotros constatado que está ocurriendo poco a poco, de hacer público su conflicto de intereses. Fui contratado, lo cual es válido por tal empresa, pero para que la audiencia tenga la posibilidad de discernir si eso que está escuchando tiene un sesgo o no lo tiene, o lo que sea. Esto es lo que nosotros llamamos eso. En el caso de las investigaciones, es fundamental y está establecido en los códigos y en los contratos que hacen las empresas con los CROs, o en los vínculos o acuerdos que hacen con los investigadores, deben de tener evidencia de que se informó con precisión de los riesgos y beneficios a la población que forma parte de los sujetos de investigación. Tener el consentimiento informado de los sujetos de investigación, ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido, ha sido muy difícil que sobre todo nosotros los médicos entendamos que el consentimiento informado no es un requisito administrativo, es un elemento que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pues a mí no me gustaría que me hicieran una investigación sin que me hubieran informado de qué se trata, a qué me expongo y cuáles son los beneficios esperados. Y entonces sí tomo una decisión bien informada. Pero pues esto es parte de una cultura que está en proceso de desarrollo y de incorporación en las prácticas. Contar con evidencias de que los protocolos y las investigaciones han sido autorizados por los comités de ética de investigación y las autoridades. Ustedes dirán, bueno, pues esto tendría que haber sido así. Pues no necesariamente. Ahora tienen la obligación las empresas de informar que esto y mostrar las evidencias que lo han hecho. Y desde luego, pues constatar que estamos apegados a los principios que ya mencioné en dos láminas anteriores. El tema del conflicto de interés, para entrar en materia, pues hay que definirlo. ¿Qué entendemos por conflicto de interés? Y es tan solo una aproximación, es la circunstancia que pone en riesgo, subrayo, la autonomía de decisión o acción del profesional de la salud o de los funcionarios públicos o de terceros para dar prioridad a un beneficio propio o de una empresa sobre el beneficio de los pacientes. No es admisible que cuando se pida participar en una investigación no se cumplan con todos los criterios que están establecidos, que no debe vincularse a población vulnerable, que debe de estar todo el mundo informado, que los sitios de investigación deben de cumplir con lo que la norma establece para que en el caso de un ensayo clínico se presenten efectos adversos que tienen que ser atendidos con prontitud, se tenga en el protocolo claramente identificado en dónde, cómo y cuándo debe hacerse eso, pero que además el grupo de investigadores sean personas que han sido o que están preparadas para ser investigadores. No siempre ha ocurrido esto en México. En mi época de residente, pues participábamos en protocolos de investigación, estoy hablando de los 70s, y bueno, pues con toda sinceridad nadie nos preparó para ser investigadores, pero nos daba mucho gusto participar registrando los efectos de un medicamento que estaba en prueba con los pacientes, porque nos alentaba que eso iba a ser una alternativa distinta para nuestros pacientes. De tal manera que si nosotros en un momento determinado nuestro juicio para participar o no es porque tengo un beneficio personal de cualquier índole y voy a desplazar lo que es la seguridad del paciente, estamos en un conflicto de interés y esto es lo que debemos evitar. Todos los seres humanos siempre estamos expuestos a un conflicto de interés. De tal manera que hay que tener entonces reglas que nos permitan evitarlos y de alguna manera conducirnos como éticamente corresponde. Cuando hicimos todo este esfuerzo en el año 2007, a convocatoria del doctor Ruelas, que era el secretario del Consejo de Salud General, se estableció un primer consenso que le hemos denominado compromiso por la transparencia entre la industria y los profesionales de la salud. Y uno de los temas que se introdujo en este compromiso es el apoyo a estudios e investigaciones clínicas y que ahora me refiero en las siguientes diapositivas.
Primero, ¿quiénes fueron los firmantes? Aquí se buscó que en este consenso estuvieran los que principalmente participan en ello, que son las academias, las instituciones de salud y seguridad social, escuelas de medicina, la red de hospitales privados, las instituciones de seguridad social, la Canifarma, la Comisión Nacional de Bioética, y en ese entonces lo admitimos. No hubo la posibilidad de vincular asociaciones de pacientes, que son las que tienen que tener una voz, pero al año siguiente nosotros introdujimos en el Código de Ética la integración con organizaciones de pacientes. Todo lo que les estoy hablando de los códigos están en la página de Cenifarma, que al final se las mostraré a todos ustedes para que puedan tener acceso a esta información. También se habla en este compromiso por la transparencia de que el Comité de Ética es el encargado de constatar que se cuidan los derechos y el bienestar de los participantes de la investigación. Y esto también es una responsabilidad del investigador principal y de todos los investigadores que están en curso en un proyecto de investigación. Y desde luego, pues debe responder a objetivos científicos y terapéuticos. En la sesión que tuve hace un momento en el Consejo de la Bioética, pues, tocábamos estos temas, de que luego hay una producción de ensayos clínicos que desde el punto de vista del investigador o de las instituciones, pues no pudieran corresponder a todo esto. Pero justamente los comités de ética e investigación es el papel central muy importante que tiene la Comisión Nacional de Bioética cuando establece que esos comités están cumpliendo con todo lo que deben de cumplir. En el caso del medicamento del estudio, cuya eficacia y seguridad haya probado ser mejor al final de la investigación, se establecerá el compromiso de mantener el tratamiento a los participantes en la investigación, si estos así lo autorizan, hasta que se encuentre disponible comercialmente. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones, una vez que concluye el ensayo clínico, el medicamento pues tiene que ser sometido a la COFEPRIS para que sea autorizado y tenga en cuenta con todos los estándares de seguridad. Pero si esto no se da, no podemos nosotros detener que decir hubo beneficio para los pacientes, las empresas lo sigan proporcionando, y así se ha venido haciendo. Aquí ya entramos en el campo de un concepto del uso compasivo que hemos estado trabajando aquí con la bioética para una definición precisa y alcance de la misma, de tal manera que no se quede desprotegido el paciente. Hay una regla de juego en los programas de uso compasivo: quien decide que sus pacientes entran o no en el uso compasivo no son las empresas farmacéuticas, son los médicos los que tienen que tomar esa decisión en beneficio de su paciente. Y pues no está permitido a los médicos recibir pagos por estar reclutando pacientes, y las instituciones públicas y privadas están obligadas a no actuar de una manera en la que se condicione esto a cambio de un beneficio privado propio, digamos. Ahora bien, para iniciar ya a concluir mi presentación, quisiera compartirles algunos desafíos que nosotros identificamos en todo esto. Pues como todo en el mundo, hay una evolución cada vez más intensa y más rápida, y tan solo ejemplifico ahora con la medicina translacional. Bueno, en este caso de la medicina translacional, nada más tomamos en cuenta que los actores que participan, eso la industria farmacéutica, en la parte de los estudios clínicos, los médicos, que en esa diapositiva que utilizó el doctor Luis Palacios, y ahí lo estoy citando, se describe cómo esta medicina translacional conjunta los elementos del laboratorio o compañías, los aspectos clínicos y los aspectos de la población. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto nos reta a términos de ser muy precisos desde el punto de vista de qué aspectos éticos tenemos que cuidar en cada una de estas etapas, porque pues sí, será un avance en el campo de la investigación, la medicina translacional, pero también tiene que estar regida por todas estas reglas de orden ético y principios que estamos diciendo. En síntesis, pues de la investigación básica a la investigación clínica, a mejoras en salud y a la generación de políticas, si decirles que en el momento de la investigación básica, pues además de cumplir con normas de seguridad, en el caso de cuando se utilizan animales en experimentación,
del manejo de residuos o de sustancias tienen que estar consonantes con las leyes ambientales. En el campo de la investigación clínica, lo que yo ya he referido, y en el seguimiento que se hace del uso de estos medicamentos y de los resultados de la investigación cuando se llevan a las poblaciones, hay que hacer un seguimiento también de ello y poder reportar e identificar cuando existe un efecto que no estuvo identificado en la fase experimental. Y desde luego, pues todo esto concluye en que tendrá la autoridad, tendrá la sociedad mayores elementos para la generación de políticas de salud, con mayor seguridad para los pacientes y para las personas en general, y menores riesgos que tengan que enfrentar en esta situación. El desafío que tenemos es consolidar un sistema articulado en donde la interacción de escuelas de medicina, la propia Comisión Nacional de Bioética, organizaciones médicas, las academias, los hospitales públicos y privados, las organizaciones del paciente y las autoridades de la salud no pierdan de vista que la centralidad es la persona a través de la relación médico-paciente. Usted dirá, bueno, pues eso es sentido común, pues sí, nada más que luego no es tan común en el momento en que no se trata a las personas con dignidad, que no se les explica el por qué se está prescribiendo algo y no otra cosa. Hoy tengo un hijo que es médico internista y me dice, papá, ahora en el consultorio yo ya no doy consultas, porque dice, ya el paciente llega con su diagnóstico. Entonces yo le explico, me dice, no, todo lo que yo le vengo a decir corresponde a esto, lo tomé del internet, me lo dijeron en mi familia, y entonces lo que platico con él, pues entonces has de tener tu paciencia con el paciente para explicarle que él es él, que su enfermedad se expresa en él distinto a alguien que esté junto a él y que algunos síntomas pues serán similares, que algunas respuestas de su organismo serán similares, pero no son las mismas. Entonces, esto nos reta mucho y de ahí la importancia de la centralidad de la persona en esta relación médico-paciente, porque en términos de los sectores que acercan bienes y productos a la población, en el caso de los medicamentos, de los dispositivos médicos, hay una mediación muy importante. No es que el laboratorio vaya y le dice a una persona que tiene este medicamento y está de moda. No, eso es el médico, a quien le confía el paciente, a quien le confía la sociedad que está capacitado para ello, debe de decidir. Por eso es muy importante ir fortaleciendo este sistema articulado y en este sentido hemos avanzado gracias a una muy buena asesoría que nos dio la Comisión Nacional de Bioética. Pudimos avanzar para hacer posible que las CROs que no contaban con un código de ética y de buenas prácticas, lo desarrollamos juntos, se hizo revisión de la literatura y de la experiencia que aquí se ha producido, de tal manera que todo esto se coronó con que el 7 de febrero de 2018 se firmaron la adhesión de los CROs al sistema de autorregulación. El doctor Luis de Chávez fue nuestro testigo de honor en la presentación de los códigos de buenas prácticas para la interacción de este tipo de organizaciones con los laboratorios farmacéuticos y con las instituciones de salud y los médicos. Algo muy importante, la responsabilidad en términos de lo que se está patrocinando y de los resultados finales sigue siendo del laboratorio, de las empresas farmacéuticas, pero también de los investigadores y de las instituciones en donde se hace la investigación. Son, en síntesis, para concluir, pues seguir en un sistema dinámico, abierto, en donde los principios éticos estén como un elemento fundamental para generar la confianza, la certidumbre, el respeto que nos debemos todos y que las empresas actúen de manera socialmente responsable. Todo ello teniendo como núcleo a los pacientes, en donde convergen el sector farmacéutico y de dispositivos médicos y los profesionales de la salud. Hay que fortalecer el apego a principios de bioética, que ya los conocen ustedes, no me detendré más en ellos, pero sí señalaré que el tema del respeto a la autonomía es una cuestión fundamental. No se puede respetar la autonomía cuando la persona no está en condiciones de tomar decisiones
bien informadas o en plena conciencia de lo que está ocurriendo, y hay que actuar con justicia en todo este tipo de trabajo. Ahí están algunos temas contemporáneos a los que nosotros estamos permanentemente revisando para adecuar nuestros códigos, y pues ustedes lo saben, toda esta producción de medicamentos y de terapéuticas para los cuidados al final de la vida, la cibermedicina, etcétera, son algunos de los elementos que ya investigadores han señalado como temas contemporáneos de la biótica y los que se les unen, porque esto es muy importante en el campo del conocimiento. Concluyo. Abrevando del pensamiento de los grandes líderes y filósofos de la práctica médica, podríamos concluir que es fundamental seguir haciendo de la medicina un arte y de la ética médica un núcleo de virtud cimentado en el mayor beneficio del paciente, el respeto a la dignidad de la persona, la búsqueda constante del conocimiento y desarrollo de la competencia profesional. Esta búsqueda constante del conocimiento, decía el maestro Ignacio Chávez, la primera obligación del médico es estar actualizado, buscar en dónde están las fuentes de actualización y no esperar a que otros le lleven, sino tener esta responsabilidad. La reflexión y el discernimiento que tenemos que hacer todos en nuestra actuación cotidiana, la solidaridad y la prudencia cuando esta debe de ser, y la ausencia de conflicto de interés en la medida de que esto pueda ser evitado. De tal manera que para hacer posible esta deseabilidad, este desiderato, es necesario transparentar la colaboración de la producción médica y la industria farmacéutica con base en principios éticos. Decir que se debe de terminar todo este tipo de relación está fuera de la realidad, sobre todo porque desde el siglo XVII o XVI está acreditado como siempre fueron de la mano en aquel entonces el alquimista, el médico empírico, y todas las formas en que ha venido evolucionando la producción médica y la producción de sustancias que estaban destinadas al alivio por el conocimiento que se tenía de las plantas. En México hay una trayectoria, hay un conocimiento ancestral sobre este tipo de efectos terapéuticos, pero que también tienen sus efectos adversos. Hay que saber, reconocer y utilizarlos adecuadamente. Pues aquí les dejo una bibliografía para que ustedes puedan leer, y les enviaré algo más. Y pues muchas gracias por su atención y estoy a la disposición de quienes quieran hacer preguntas aquí en la sala.